Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso de inmediato a nuestros principales titulares. Panamá con el sistema bancario más avanzado de la región. En marítimo y logística, turismo de crucero y carga impulsan crecimiento marítimo. En compliance, conozca cómo la inteligencia artificial está cambiando el cumplimiento en las empresas. Y en Desde el Mercado, analizamos qué tan frágil es el acuerdo en Medio Oriente y qué podemos esperar del petróleo. Todas estas informaciones y más en breve, en su informativo Financiero News. Iniciamos y le presentamos nuestro resumen de actualidad. El Banco Mundial, a través del CIADI, constituyó oficialmente el tribunal arbitral que conocerá la demanda presentada por la empresa singapurense Sinolam contra el Estado panameño por la cancelación de las licencias del proyecto energético Gas to Power Panamá en Colón. El proceso entra ahora en su fase formal de arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Singapur y será evaluado por un panel de 3 árbitros internacionales. Aunque esta decisión no representa un fallo sobre el fondo del caso, sí coloca nuevamente a Panamá bajo el escrutinio internacional en materia de protección de inversiones, en momentos en que el país busca fortalecer la confianza de los inversionistas y atraer nuevos proyectos estratégicos. En otra información, la CEPAL informó que Panamá recibió $938 millones en inversión extranjera directa durante 2025, una caída de 55% respecto al año anterior, principalmente por la reducción en la reinversión de utilidades y los préstamos entre empresas. Sin embargo, el informe también destaca una señal positiva. Los anuncios de nuevos proyectos crecieron 57%, hasta alcanzar $982 millones, impulsados por inversiones en logística, distribución, servicios financieros, alimentos, químicos e industria. Estos datos reflejan que, aunque disminuyó el ingreso efectivo de capital, Panamá mantiene atractivo para nuevos inversionistas, lo que abre oportunidades de recuperación si esos proyectos logran materializarse en los próximos años. Por último, Panamá se consolidó como el principal centro de conexión aérea de América Latina y el Caribe al liderar el crecimiento de la capacidad aérea para la temporada de verano de 2026 en el hemisferio norte, superando a ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Sao Paulo, según el más reciente Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute. El informe destaca que la conectividad se ha convertido en uno de los principales factores de competitividad turística y posiciona a Panamá como uno de los destinos mejor preparados para capturar el crecimiento de los viajes internacionales en la región. Avanzamos y en nuestro segmento de logística y marítimo, el turismo de cruceros y la carga impulsan el crecimiento del sector marítimo en Panamá. La actividad marítima y portuaria panameña mostró señales mixtas durante los primeros 5 meses de 2026. Mientras el movimiento de contenedores se mantuvo prácticamente estable, el transporte de carga, el movimiento de vehículos y la llegada de cruceristas registraron importantes crecimientos, confirmando la fortaleza de Panamá como uno de los principales centros logísticos y marítimos de América Latina. Según datos de la Autoridad Marítima de Panamá, entre enero y mayo el Sistema Portuario Nacional movilizó 2.23 millones de contenedores, cifra similar a la registrada en igual periodo de 2025. Sin embargo, medido en TEUs, unidad estándar de capacidad portuaria, el movimiento alcanzó 4.04 millones, reflejando un crecimiento de 0.6%. Uno de los indicadores con mejor desempeño fue el movimiento de carga. Los puertos panameños manejaron 49.38 millones de toneladas métricas, un incremento de 0.7%, consolidando la recuperación del comercio marítimo internacional y la actividad de transbordo. El sector automotriz también mostró un comportamiento positivo. El movimiento de vehículos alcanzó 60.965 unidades, registrando un crecimiento acumulado de 9.2% respecto al mismo periodo de 2025. Reflejando una mayor actividad comercial vinculada a la importación y redistribución regional de automóviles. Por su parte, el turismo de cruceros continuó recuperando terreno. Entre enero y mayo llegaron 460.156 pasajeros de cruceros,
un aumento de 15.6%, fortaleciendo el aporte del turismo marítimo a la economía nacional y a sectores como hoteles, restaurantes, transporte y comercio. En contraste, el movimiento de pasajeros domésticos en puertos nacionales disminuyó 23.4%, al ubicarse en 813.051 pasajeros. Los datos muestran además que mayo fue uno de los meses más dinámicos para el turismo de cruceros, con un crecimiento interanual de 468.8%, impulsado por una mayor frecuencia de escalas y la recuperación de rutas internacionales que incluyen a Panamá dentro de sus itinerarios. Ahora les presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 61.871 millones de dólares. El total de la deuda de Panamá al 31 de mayo del año 2026. Esta cifra representa una disminución de 24.8 millones de dólares con respecto al mes anterior. La reducción representa el primer retroceso mensual tomando en cuenta que la cifra de la deuda panameña ya ronda los 62.000 millones de dólares. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. Mi Thinkers presenta el Diplomado Ejecutivo Premium en Auditoría de Cumplimiento y Gobernanza. Vivimos una nueva era empresarial, donde las organizaciones ya no solo deben cumplir, también deben demostrar transparencia, sostenibilidad y confianza. Un diplomado de alto nivel diseñado para profesionales que buscan liderar la nueva generación de auditoría corporativa, compliance, riesgos y sostenibilidad empresarial. Aprenda sobre auditoría basada en riesgos, gobierno corporativo moderno, ASG y sostenibilidad, inteligencia artificial aplicada a auditoría, auditoría forense y fraude corporativo, nuevas tendencias regulatorias internacionales, con enfoque práctico, casos reales y visión estratégica para enfrentar los desafíos que hoy exigen los reguladores, inversionistas y juntas directivas. Para más información escriba a info@mithinkers.com o llame al 394-6342. Mi Thinkers, formación ejecutiva para elevar su perfil profesional al siguiente nivel. Ahora hacemos contacto hasta Miami, Estados Unidos, donde se encuentra Alberto Bernal, con quien hablaremos sobre cómo evolucionan los mercados. Alberto, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias por la invitación, Orlando. Un placer, como siempre, estar contigo y con la audiencia. Alberto, se ha dado una tregua en Medio Oriente que mantiene también al mundo con mucha expectativa, sobre todo porque ¿qué tan frágil puede ser esta tregua y este periodo de 60 días que se han dado para tratar de llegar a acuerdos específicos sobre la región del Medio Oriente, en especial el Estrecho de Hormuz, las armas nucleares que han sido el tema de estas negociaciones? Pues mira, esa pregunta que tú te estás haciendo, Orlando, es la misma que me hago yo y es la misma que yo creo que se hacen todos los inversionistas alrededor del mundo, porque es una respuesta bastante difícil de contestar y te voy a decir por qué. Porque es que hay un estimado de que en este momento tú podrías estar negociando con tres o cuatro facciones diferentes dentro de Irán. Porque después de los ataques tan agresivos que ha habido de parte de Israel y de Estados Unidos, donde han básicamente descabezado el régimen de una forma impresionante, pues realmente nadie sabe exactamente quién está mandando en Irán. Entonces, pues Estados Unidos habla con el director de la Cámara pues con el Parlamento, pero pues quizás haya otros, no, quizás hay otras facciones dentro del ejército, dentro de los más leales a los ayatolas, etcétera. Entonces es difícil saber exactamente quién tiene el poder de tomar las decisiones finales dentro de Irán. Pero lo que está pasando en este momento es que por lo menos las conversaciones que existen en este momento, que están siendo organizadas por Pakistán, y eso me parece importante, porque Pakistán pues es un actor relativamente neutro en esta cuestión, pues dan algo más de confianza de que quizás esto pueda llegar a buen puerto. Pero como Ahora, dices tú, la incertidumbre se va a mantener. Yo creo que es una de las razones por las cuales el precio del petróleo no ha bajado aún más, porque no se sabe nuevamente si esto va a llegar a buen puerto o no. La buena noticia es que son solamente 60 días. perfecto. Y básicamente te quería preguntar sobre ese tema, el petróleo.
se abrió el estrecho de Hormuz, está bajando el petróleo, pero ¿crees tú que no va a llegar tan rápido a los niveles que tenía antes del conflicto y que tampoco va a ser un elemento que va a definir en estos momentos el futuro de la inflación a nivel global? No, al contrario, yo sí creo que si se mantiene la tregua, que sigue siendo el escenario base mío, a pesar de que no le tengo demasiada confianza, pero sí sigue siendo el escenario más probable. Yo le estoy diciendo a los clientes que muy seguramente el precio del WTI, del petróleo en WTI, podría pasar a estar entre 65 y $70, por debajo de los 75 que está en este momento y pues muy por debajo de los ciento y pico que estuvo hace un par de meses. Entonces yo sí creo que viene un proceso importante de desinflación alrededor del mundo. Es más, hoy en un documento que publiqué y se lo envié a los clientes institucionales de XP, hago exactamente ese argumento, que de aquí a final de año muy seguramente el costo de la gasolina ha disminuido un 30% en Estados Unidos. Y si yo tengo razón, la inflación debería pasar de niveles del 4% a niveles del 2,8 o 2,9% año a año a final del 2026. Gracias, Alberto, por tus comentarios. Fue Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, en nuestro segmento Desde el Mercado. Alberto, te volveremos a tener en una próxima edición. Muchísimas gracias por la invitación, Orlando, y mil saludos a toda la audiencia. Amigos, estamos de vuelta y en nuestro segmento de la entrevista tenemos con nosotros a Luis Ocando, socio director de Deloitte, con quien vamos a conversar sobre la recién aprobada Ley de Sustancia Económica. Luis, bienvenido a Financiero News. Muchas gracias, Orlando. Placer Luis, estar acá. para empezar, quisiéramos que nos explicara qué es la Ley de Sustancia Económica para que el público pueda entender y a qué empresas les aplica esta Ley de Sustancia Económica. Ok, vamos a explicarlo. Fíjate, esta es una ley que aplica o que hacen países de renta territorial, como es el caso de Panamá. ¿Y por qué la hacen? Porque una compañía que genera renta pasiva, entiéndase por renta pasiva, una renta en la cual tú tienes, por ejemplo, una inversión en acciones, eres una holding, tú recibes dividendos y eventualmente ganancias de capital. O tienes un dinero en exceso y lo prestas, excedente de caja que tienes. Eso es renta pasiva, no hay una actividad de fondo detrás. Entonces, como no hay una actividad de fondo detrás, al no haber una ley que te exija que haya presencialidad en el país, que haya una oficina, que hayan empleados, usualmente lo que ha sucedido en países de renta territorial es que esos países tienen compañías que no tienen oficina, que no tienen empleados, que son compañías box companies que no operan en el país o no tienen presencialidad. Entonces, esta ley lo que está buscando precisamente es no afectar la renta, es decir, quiero reiterar esto, Panamá sigue siendo un país de renta territorial, solamente que ahora esa territorialidad tiene que ir acompañada de presencialidad y eso hace que haya más transparencia y todo lo demás en el régimen. Diciéndolo en pocas palabras, esta ley lo que está buscando es preservar el principio de territorialidad de Panamá, pero exigiendo que las compañías que reciben ese tipo de renta pasiva en el país tengan presencia en el país a través de oficinas, empleados o tercerizando lo que es la actividad económica que están realizando. ¿Qué beneficio específico le genera esta ley al país? El beneficio específico, primero que todo, es, si Dios quiere, salir de la lista de la Unión Europea, que eso nos afecta a todos por igual. He oído el caso de mucha gente panameña que va a Europa y quiere abrir o cambiar un cheque o abrir una cuenta bancaria allá y al ser panameño le hacen una debida diligencia más extensa que la que le hacen a cualquier otro ciudadano que va a abrir una cuenta bancaria allá. Hay países que imponen sanciones a través de impuestos a pagos que se hacen hacia Panamá. Entonces, lo número uno es salir de la lista, que abarataría el costo de las empresas europeas de operar en países como Panamá. Y dos, esta ley debería generar empleo en el país, debería generar arrendamiento de oficinas, debería generar más trabajo en los coworkings, porque no necesariamente si eres una compañía holding tienes que tener una oficina de X metros cuadrados, puedes tener un espacio arrendado en un coworking. Entonces, esto puede generar, número uno, la salida de la lista o pasar al anexo de la lista de la Unión Europea, donde ya no le impondrían sanciones a Panamá o compañías que operan en Panamá. Y dos, generar empleo tanto a nivel directo, empresas que contraten gente para que suplan esa sustancia, o a través de la tercerización. Es decir,
si se va a contratar a una firma de contadores en Panamá que lleva contabilidades y va a haber más trabajo, va a haber que contratar más contadores que ayuden a llevar la contabilidad. Entonces, puede haber todo un efecto importante, tanto en generación de empleo como en movimiento de arrendamiento, contratación de oficinas en Panamá. Ahora viene una parte muy importante de la ley, que es la reglamentación. Sí. ¿Cuáles son los aspectos claves que hay que tener en cuenta o que se van a tener en cuenta al momento de reglamentar esta ley? Mira, yo principalmente aquí es un pedido al Ejecutivo Nacional. Número uno, que se haga un reglamento que no exceda lo que dice la ley. La ley tuvo una discusión muy bonita en la Asamblea Nacional, donde más de 120 gremios participaron dando sus comentarios sobre la ley, donde el Colegio Nacional de Abogados tuvo una participación súper importante en lograr que se consensuara con el Ejecutivo y con el Poder Legislativo lo que fue esta ley. Entonces, que el primer pedido es que el reglamento no exceda ese espíritu de esa negociación que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional para lograr esta ley. Y dos, que queden claras los mismos aspectos que la ley mandó a reglamentar, tal como es el caso de cómo va a ser el tema de la tercerización para que no haya el doble conteo, cómo va a ser el tema del formulario con el cual se va a declarar la sustancia en el país, cómo va a ser el tema de la declaración de renta que tienen que presentar las compañías sujetas a sustancia, que vale la pena destacar acá que esa declaración de renta no implica un pago de impuestos. ¿Por qué no implica un pago de impuestos? Porque si estás cumpliendo con sustancia, sigue siendo renta extraterritorial no gravable en Panamá. Si no cumples con sustancia, vas a tener un impuesto del 15%. Dejar muy claro todos esos límites para que no haya extralimitación. Y lo más importante, creo yo, esta es una ley que no debe verse como una ley para recaudar impuestos, para aumentar los impuestos, porque no es así. Ojalá que todas las compañías cumplan con sustancia y que ninguna tenga que pagar el 15%, porque precisamente esta ley no puede ser vista como un ánimo recaudatorio, sino con un ánimo de Panamá cumplir con el estándar de contar con sustancia para los que generan renta territorial pasiva en el país. Luis, tú eres un especialista en esta área y has tenido contactos con multinacionales que operan en nuestro país, a quienes les aplica esta normativa. ¿Cómo han recibido ellos esa ley? ¿Cuál es la percepción que te ha dado? Mira, hasta ahora, todas las reuniones que he tenido, hay muchas dudas al comienzo, porque lamentablemente hay gente en el medio profesional que no explica bien la ley. Entonces, lo primero que le dice a su cliente, yo no sé por qué se lo dice, pero le dicen a su cliente, Panamá creó un nuevo impuesto del 15%. Eso no es verdad. Panamá no ha creado ningún nuevo impuesto del 15%. Panamá simplemente está regulando su sistema de renta territorial y exigiendo que haya presencialidad en el país. Pero Panamá sigue siendo un país de renta territorial. Entonces, cuando tú realmente te sientas con una multinacional o con un posible afectado por la ley y tú le explicas que Panamá sigue siendo territorial, que lo que le están pidiendo es que haya presencialidad en el país, que lo que le están pidiendo es que esa compañía que antes no tenía nada y recibía dividendos, recibía intereses, recibía regalías, ahora tiene que tener presencialidad en el país, el cliente o la multinacional entiende y dice, oye, qué bien que Panamá está regulando esto, por eso le da más transparencia a la operación. Pero nuevamente, hay que saber explicar la ley, porque lo peor que puede pasar es que como asesores de compañías o de multinacionales que operan en el país, lo peor que puede pasar es que no le expliquemos bien la ley y ese cliente termine yéndose por otro lugar, cuando él se puede quedar aquí, porque Panamá no ha hecho un cambio más que regular el tema de la renta territorial y esa presencialidad que te estoy mencionando aquí en la entrevista. Muchas gracias, Luis, por la entrevista y por los conceptos. Quedamos pendientes entonces cómo va avanzando esto con el tema de la reglamentación. Fue Luis Ocando, socio director de Deloitte, en nuestro segmento de la entrevista. Vamos ahora entonces a nuestra segunda pausa comercial. Mi Thinkers presenta el Diplomado Ejecutivo Premium en Auditoría de Cumplimiento y Gobernanza. Vivimos una nueva era empresarial, donde las organizaciones ya no solo deben cumplir, también deben demostrar transparencia, sostenibilidad y confianza. Un diplomado de alto nivel diseñado para profesionales que buscan liderar la nueva generación de auditoría corporativa, compliance, riesgos y sostenibilidad empresarial. Aprenda sobre auditoría basada en riesgos, gobierno corporativo moderno, ASG y sostenibilidad,
Inteligencia artificial aplicada a auditoría. Auditoría forense y fraude corporativo. Nuevas tendencias regulatorias internacionales. Con enfoque práctico, casos reales y visión estratégica para enfrentar los desafíos que hoy exigen los reguladores, inversionistas y juntas directivas. Para más información escriba a info@methinkers.com o llame al 394-6342. Methinkers, formación ejecutiva para elevar su perfil profesional al siguiente nivel. Estamos de vuelta en nuestro segmento de compliance. Fidel Gómez nos explica cómo la inteligencia artificial está cambiando el cumplimiento en las empresas. Fidel, bienvenido a Financiero News. Orlando, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Es un gusto estar nuevamente aquí en Financiero News. Hoy quiero hablarles de algo que está redefiniendo la forma en que las instituciones financieras cumplen con sus obligaciones, la inteligencia artificial como herramienta de compliance. Para ello les comparto 5 formas concretas en que la IA está transformando este campo. Punto número 1, monitoreo de transacciones en tiempo real. El primer cambio está en el monitoreo AML. Los sistemas tradicionales generaban miles de alertas, muchas de ellas falsas, que saturaban a los equipos de cumplimiento. Hoy, los modelos de IA analizan patrones de comportamiento, detectan anomalías y producen alertas con una precisión que antes era imposible. Menos ruido y más señal, y esto traduce una investigación más enfocada y respuestas mucho más rápidas. Punto número 2. Cumplimiento regulatorio con RegTech. Las regulaciones cambian constantemente. Las herramientas de RegTech basadas en IA permiten a las instituciones monitorear cambios normativos en tiempo real, mapearlos contra sus políticas internas y generar alertas cuando existe una brecha de cumplimiento. Ya no tienes que esperar a una auditoría para descubrir que algo cambió. La tecnología te avisa antes. Generación de reportes regulatorios. Los reportes regulatorios o a los reguladores consumen recursos enormes. La IA puede estructurar, validar y preparar estos reportes con base de datos ya procesados, reduciendo así errores y tiempos de respuesta. Esto libera al equipo de cumplimiento para enfocarse en el análisis y la toma de decisiones, no en el llenado de formularios. Punto número 4. Analítica predictiva de riesgo. Aquí es donde la IA da un salto importante. No solo reacciona ante lo que ya ocurrió, anticipa lo que podría ocurrir. Los modelos predictivos analizan comportamientos históricos, variables de contexto y señales tempranas para identificar clientes, operaciones o contrapartes que presentan un riesgo emergente. Eso le da a las instituciones una ventaja enorme: actuar antes de que el riesgo se materialice. Y punto número 5, debida diligencia y scoring de cliente. El proceso de conocer a tu cliente evolucionó. Hoy la IA permite automatizar la verificación de identidad, el análisis de lista de sanciones y la revisión de PEPs. Y muy importante, poder generar un scoring de riesgo dinámico del cliente. Ese score no es estático, se actualiza con el comportamiento del cliente a través del tiempo, lo que permite una debida diligencia continua, no solo en el momento de la vinculación. La inteligencia artificial es, sin duda, una de las herramientas más poderosas que ha llegado al mundo del compliance. Pero quiero dejar algo claro. La IA procesa datos. El compliance officer toma las decisiones. El juicio ético, el contexto regulatorio y la interpretación de riesgo, eso sigue siendo humano y debe de seguir siéndolo. La clave está en combinar la capacidad de la tecnología con el criterio profesional. Eso en el compliance del presente y no del futuro. Bueno, Orlando, es todo por hoy. Hasta la próxima cápsula. Gracias, Fidel. Ya en la recta final le presentamos nuestro segmento de tecnología. De enero a mayo de 2026 se han detectado más de 92.000 ciberataques disfrazados de populares agentes y servicios de inteligencia artificial. Los ciberdelincuentes explotaron marcas de confianza para extraer a las víctimas y lograr que descargaran archivos maliciosos. Las falsas aplicaciones de ChatGPT representaron el 49% de todos los ataques detectados, mientras que Cloud y Gemini concentraron un 18% cada una. Desde principios de año, investigadores de Kaspersky han identificado más de 15.000 muestras de malware disfrazadas como software de inteligencia artificial agéntica, incluidas versiones falsas de herramientas de rápido crecimiento como OpenClaw. Entre estas muestras se encontraron troyanos bancarios, spyware, exploit y downloaders de malware capaces de desplegar cargas maliciosas adicionales. A los usuarios
Los expertos recomiendan utilizar servicios de inteligencia artificial de empresas reconocidas con sólidos antecedentes en privacidad y seguridad. Evite usar bots anónimos o desconocidos que puedan estar diseñados para recopilar datos. Bots maliciosos o falsos de inteligencia artificial podrían intentar extraer información personal para cometer fraudes, phishing o extorsión. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.